bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy buenas tardes. Hoy, como todos los días, martes a las 6 de la tarde, tiempo Phoenix, Arizona, les estamos invitando a que sea participante de este tiempo maravilloso de la celebración de la Santa Cena. Queremos dejarles saber que para nosotros es de mucha importancia que usted sea participante, que participe con nosotros lo que Dios puso en su corazón para la iglesia, para aquellos que genuinamente tienen vida espiritual, aquellos que han tomado un paso de fe y si genuinamente saben que tienen vida nueva en Cristo. Siempre estamos juntos. Mi amada esposa aquí está siempre con ustedes y conmigo. Casi siempre. Pues son contadas las veces que yo no estoy o que tú no estás. Pero normalmente juntos desde que estamos en esto de la Santa Cena, ¿no? Así es, pues muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que fielmente nos esperan para celebrar juntos la Santa Cena, que es un mandato que está escrito en la palabra. Dice, hacer esto en memoria de mí. Así que pues siempre tomamos un tema para compartir y luego pues después de unos momentos celebramos la Santa Cena. Así que les invitamos a que preparen su jugo de uva, su pedazo de pan o de galleta para juntos hacerlo en unos cuantos minutos. Así es muy importante que si usted tiene en su corazón dar por gracia lo que por gracia recibe, compártelo con seres queridos. Por ejemplo, yo he estado escuchando a ministros que están viéndonos, siguiéndonos y tienen asociaciones en diferentes lugares del mundo en donde no se hace la voluntad de Dios. Aquellos que amamos a Dios, nuestra prioridad es vivir en la voluntad de Dios. Amén. Y creo yo que para un ministro compartírselo a otros ministros y compartírselos a todos aquellos que genuinamente pues tienen vida en Cristo es una bendición. Amén. Se trata de edificar y de expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No se trata de nosotros, sino se trata de que personas sean transformadas, ¿no? Que las vidas de las personas, nuestras vidas, sean transformadas conforme al reino de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que hoy en el programa de Fe Sin Barreras estuve hablando sobre ¿por qué tanta confusión? ¿Por qué tantas personas tienen una mentalidad totalmente diferente, ¿no? Que no es conforme a la palabra de Dios y lo hablan con tanta coherencia, podría decir, o con tanta convicción, que parece que es verdad cuando tú no conoces la palabra de Dios. Y sin embargo, hoy estuve ventilando que es bien importante, muy importante, que cada uno de nosotros conozcamos la verdad conforme Jesucristo la estableció, lo que viene siendo el Nuevo Testamento para nosotros, las epístolas que nos enseñan de Romanos a Judas, que nos enseñan nuestra herencia, el cómo vivir en Cristo, ¿no? Y veo yo la necesidad de que muchas personas que aman a Dios pues no estén viendo videos comunes que realmente no tienen más que intriga, pleito, problema, competencia, división. En el reino de Dios, el gobierno de Dios, cuando Jesús estableció aquí en la tierra su reino, es un reino de la naturaleza de Él, que es el amor. Amén. Si una persona no ama, dice la palabra de Dios, no conoce a Dios, ¿no? Amar no significa tolerar lo que está equivocado en una persona,
sino amar es decirle la verdad a esa persona que está equivocada y decirle, hey, eso no es bíblico, eso no está sentado, ¿no? Como nuevas criaturas tenemos la responsabilidad de extender nuestro amor, nuestras manos y ayudar al prójimo, pero no aquel que no quiere aceptar la verdad, porque hay tantas opiniones que las personas que apenas están iniciando su vida cristiana se desaniman. Sí, y también tenemos que estar conscientes que estamos en un tiempo en donde 20 años atrás o 10 años atrás, me atrevo a decir, ¿no? Que no era un tiempo igual, ¿no? Porque se ha visto la evolución de la tecnología en estos últimos 10 años, por así decirlo, que ha sido una transformación muy rápido, la evolución de la comunicación y la tecnología. Entonces, hoy en día cualquier persona puede poner información en el internet como información verídica cuando realmente es opinión de la persona. Entonces es ahí en donde gracias a Dios que tenemos el manual, que es el manual supremo, ¿no? Que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es ahí en donde nos dice qué es lo que está de acuerdo a la verdad y qué es lo que no está de acuerdo a la verdad. Sí. Entonces, por eso es muy importante, como lo que estás diciendo, ¿no? El escuchar, porque podemos escuchar a cualquier persona, inclusive en cualquier idioma, y podemos traducirlo, ¿no? Y eso pues provoca a que personas que sean nuevas en las cosas de Dios o personas que sean inexpertas, que sean influenciadas, ¿no? Por personas que andan erradas, pues. Y andan buscando la verdad, muchos de ellos. Hay personas que andan realmente con un corazón sincero, ya las drogas para ellos ya no saciaron lo que necesitaban. Para otros fue el alcoholismo, para otros la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo. O sea, tanta gente, por ejemplo, personas que vemos que desilusionadas por la vida. Y eso fue algo que siempre Dios tiene los brazos abiertos para abrazar. Venir a mí, dice, que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar de una manera que sea un genuino descanso. Pero tenemos todos los hijos de Dios que genuinamente cuidamos el desarrollo del hombre interior, tenemos que siempre saber que ese hombre interior tiene que tener una disciplina, una manera de conducirse, una manera de llevar un caminar firme, paso firme. ¿Por qué? Porque tanta ideología, teología y tanto guía que la gente no vive en paz, no vive feliz, no vive sano. No estoy contra el estudio, no estoy contra pero hay que aprender a vivir guiados por el Espíritu. Por ejemplo, el mejor ejemplo que podemos tener son los discípulos, los primeros, los apóstoles que Jesús envió ir a ser discípulos, los primeros hombres de Dios en la tierra, ya operando con nueva vida en Cristo. Aquellos 120 que recibieron el Espíritu Santo, ¿quién los guió a ellos siempre? El Espíritu Santo. Amén. Pero ¿por qué los guió el Espíritu Santo? No tenían Biblia, nomás tenían una autoridad delegada. ¿Quién? Los apóstoles. ¿Quién delegó esa autoridad? Jesús delegó a los apóstoles que formaran discípulos. Y la palabra de los apóstoles era suficiente para que ellos caminaran en orden, conforme el corazón de Dios. Ahora nosotros la tenemos escrito aquí. Amén.
Leamos en la palabra de Dios ahí, Juan 5:39. Aleluya. Juan 5:39. Esta es la Biblia de las Américas. Dice, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿dónde está el testimonio de Jesús? ¿Dónde está la veracidad de Jesús? ¿Saben lo que yo he descubierto en mi caminar como cristiano? Que hay personas que oyen la Biblia y la oyen tan clara como aquel hombre que le dijeron, oye, ¿tú hablas inglés? Y dijo, no, pero lo oigo muy claro. ¿De qué sirve oír un idioma si no lo entiendes? ¿De qué sirve oír una palabra, la Biblia, si no la recibes en tu espíritu? Se queda como conocimiento sensorial. ¿Por qué? Por los frutos los vas a conocer, dice la palabra de Dios. Y veamos ahí mismo, donde estamos leyendo Juan 5:39, ¿sí? ¿Qué más dice ahí? $5:39. Bueno, ¿qué quiere decir escudriñar? La palabra escudriñar quiere decir examinar. La palabra quiere decir inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Nosotros tenemos que saber escudriñar la palabra. Y algo que sé que es necesario hablarlo es cuando alguien está hablando la palabra de Dios, saber que esa palabra es para tu vida espiritual. Amén. ¿Sí? Y para que el Espíritu Santo te revele la palabra, o sea, le dé vida. La palabra está viva. Así es. Por naturaleza. Pero cuando viene a ti y tiene la actitud correcta para recibirla en tu corazón, se los digo por esto, porque yo he estado hablándole a hombres que supuestamente son ministros y tienen títulos exageradamente muchos, y les estoy hablando la palabra y puedo percibir en mi espíritu que cierran su corazón, porque es la persona que les está hablando que a ellos les incomoda, pero realmente el que es sabio y entendido abre las compuertas de su corazón y recibe en su corazón lo que la palabra de Dios. Hoy en este tiempo hay ¿cómo se dice? Refrigerio. Un refrigerio divino por el Espíritu Santo. Nada se va a mover, ni se ha movido del reino más que por el Espíritu Santo. Y me impresiona a mí desde el principio de la formación de la primera parte del libro de los Hechos, que todos trabajaban juntos, unánimes, todo tenían en común, ¿no? Dice la palabra. Fíjate, algo que me impresionó mucho, hasta el día de ahorita estoy impresionado y impactado. Los apóstoles vieron que era tanta el trabajo que hacían, que tomaron la decisión de buscar ayuda, por lo menos que atendieran las mesas, fíjate. Y veamos algo maravilloso aquí. Para trabajar dentro del proyecto divino, donde ellos comían, donde ellos se sentaban, alguien puede decir, eso es secular, la comida. Pero sin embargo, vea la sabiduría del Espíritu. Tomaron la decisión de escoger ayudantes que hayan sido testigos
de la veracidad de la muerte y la resurrección de Jesús. Amén. Que hayan sido testigos y que tengan testimonio de estar permaneciendo en la verdad de Dios. Y ellos oraron por ellos y los encomendaron a ese servicio. Y muchos piensan que era algo por casualidad la formación como se fue dando, ¿no? Como hoy en día. Hoy en día tenemos la necesidad de estar guiados por el Espíritu Santo, porque lo que no es guiado por el Espíritu Santo te aseguro que es otro espíritu. Amén. No hay nada que se mueva en la tierra, mientras estemos en esta tierra, mientras el Espíritu Santo esté aquí. Él es el soberano de la iglesia. Y me recuerdo al inicio cuando prometían vender sus bienes, ¿verdad? ¿Cómo no dijo Pedro, ¿por qué me mentiste a mí? ¿O por qué le mentiste a los hermanos? No, ¿por qué le habéis mentido al Espíritu Santo? Y fíjate las consecuencias bíblicas. Dices tú, ¿y el amor de Dios dónde quedó? Pero sin embargo, con ese amor cayeron muertos. Muertos físicamente, inmediatamente. Y yo creo que esos tiempos yo los puedo oler, que se está moviendo ese mover. ¿Por qué? Porque ha llegado algo tan fuerte a mi espíritu un día, que hace una década el Señor me habló a mi corazón y lo comenzó a confirmar con otros hermanos de diferentes lugares, que venía una sacudida. Surprise, vino el COVID. Y la iglesia fue el target para acabar con que se acabaran las iglesias, se acabaran los cultos. ¿Y por qué? Porque podían dar permiso para bares, podían dar permiso para ciertos lugares sociales. Ah, no, pero la iglesia no. Y se puso la cosa muy fuerte en ese tiempo. Pero nos dimos cuenta nosotros que el objetivo del diablo es atacar directamente, ¿no?, a lo que es la iglesia. Pero afortunadamente pasamos esa etapa. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros vivimos esa experiencia y la brincamos, la pasamos de una manera en paz, tranquilos, sin cosas extremas, y vimos la mano de Dios de una manera impresionante, ¿verdad? Por eso yo veo que el mover del Espíritu Santo, conforme Dios nos ha hablado, no nomás a mí, a muchos les ha hablado y les ha dicho que ya está hasta acá, ya no tolera el jugar dentro de lo que es la iglesia verdadera, ¿no?, lo que es el reino de Dios, donde la persona del Espíritu Santo quiere que todos seamos guiados por Él. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que yo te invito a que escudriñes las Escrituras y que te des cuenta que el Espíritu Santo es suficientemente poderoso. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice a lo último del versículo? Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ves? Ellas dan testimonio de Jesús. Aquí no da testimonio de la organización sutana o mangana. No. Dan testimonio de Jesús. Y ese testimonio hace que tú, cuando lo recibes en tu espíritu se regocija, tu espíritu se vivifica, tu espíritu se desarrolla, tu espíritu tiene conocimiento, tiene entendimiento y tiene revelación
pero todas esas características vienen de arriba. Las palabras que yo hablo son espíritu, dice el Señor. Yo siempre estoy utilizando el versículo de las enseñanzas y en la oración en la mañana, en Fe Sin Barreras, y en este programa siempre voy a estar usando 2 Corintios 5:17. ¿Por qué? Porque si ahorita hay una persona que nos está viendo y no sabe que es nueva criatura, va a seguir una religión, no va a seguir el cuidado de cómo desarrollar a la persona interior. Vemos personas que entran a una organización y porque esa organización no cree en cosas que son bíblicas, pues él tampoco cree. ¿Pero por qué? Porque es una iglesia que no vive bajo el espíritu, sino bajo el raciocinio, la inteligencia natural. Entonces ahí no hay libertad, hay una doctrina de hombre y no hay una vida espiritual. Por eso es bien importante que nosotros tengamos vida espiritual, vida Zoe. Estás muy seria hoy. Es que vienes hablando mucho, pastor. Pero ¿qué opinas al respecto? Pues mira, ahí en ese último punto que tú hablas, ¿no? Personas que dicen que no creen en ciertas cosas, eso no significa que van al infierno, ¿no? Sino que personas se privan de disfrutar de lo que sea que no creen, pues, ¿no? Entonces, el manual, como dije al principio, el manual ya lo tenemos y no podemos decir yo sí creo en esto, no creo en esto, ¿no? Porque ya está, es como las matemáticas. Yo no puedo venir y cambiar el valor del número 1 o el valor del número 2 o del número 3. ¿Por qué? Porque ya está establecido, pues. No porque yo me llamo Blanca Urrea, ahora le voy a llamar al número 2, le voy a llamar 5, ¿no? Ahora, ¿puedo hacerlo? Sí puedo hacerlo, pero todos van a saber que voy a estar en un error. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las matemáticas, la revelación de las matemáticas nos dice que el 2, pues son 2, que el 5 son 5. Exacto. Entonces, en referencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, si personas dicen, es que yo no creo en las lenguas, no significa que la persona no va a entrar al cielo, sino simplemente no va a disfrutar del beneficio que las lenguas tienen en una persona, ¿no? Por ejemplo, hay personas que le llaman a aquellos que son del evangelio de la prosperidad. La palabra es próspera. O sea, Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y no estás hablando de dinero. No es algo que yo inventé en la palabra, sino es algo que está escrito en la palabra. Entonces, si personas dicen, no, pues es que Jesús era pobre, ¿de dónde sacamos que era pobre? O sea, sí es cierto que María lo tuvo en un pesebre, pero la razón era porque no había cupo en los mesones, en los hoteles de aquel tiempo, ¿no? No porque no tenían dinero para pagar o por X razón, ¿no? Entonces, luego al poquito tiempo vemos que vienen los 3 reyes a postrar sus tesoros delante de Jesús y o sea, ofrecen ofrendas a Jesús, a María, a José, ¿no? Entonces, luego vemos en la palabra que la palabra nos dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Yeah. Entonces, si personas creen que el cristiano tiene que ser pobre, entonces simplemente eso significa que no vas a disfrutar de la abundancia, más no significa que no vas a entrar al cielo porque tú piensas que tienes que ser pobre. O sea, a eso me refiero, ¿no? Que uno mismo o se limita o nos
o tomamos el todo de la palabra y corremos con ello, pues, o sea, obtenemos el beneficio de lo que la palabra nos dice en la palabra, ¿no? No sé si me expliqué. Bueno, de hecho sí te explicas, pero es muy bueno recalcar que todo el que es nacido de Dios, dice la palabra, vence al mundo. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que nació de Dios determinó no creer aquí, no creer allá y no creer allá, si es el Espíritu Santo que nos tienes que guiar? Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Me voy, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Los voy a dejar con un instructor, un capacitador. Porque ¿de qué sirve vivir aquí en la tierra de un estilo de vida que no diseñó Dios para eso? Había un estilo de vida bajo el dominio satánico, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero una vez que Cristo viene y nos redime, ¿de qué nos redimió? De la maldición. ¿Qué es la maldición? La separación de Dios. Ahora, si yo tengo unión con Dios, ¿cómo voy a decir, no, pues nací pobre, me voy a morir pobre? No, pues yo no creo en las lenguas porque pues aquí me dicen, no, el Espíritu Santo, cuando uno tiene intimidad con el Espíritu Santo, y eso me tocó oírlo de un ministro, que lo corrieron de una denominación, porque estaba orando en el altar y el hombre comenzó a orar en lenguas. Fue el encargado de la denominación y le dijo, hey, cállate, pero resultó que este hombre no se podía callar. ¿Y qué hizo? Pues siguió hablando en lenguas y lo sacaron, lo dejaron afuera hablando en lenguas y él siguió hablando en lenguas, se subió a su carro. Entró por la esposa hablando en lenguas, salió con la esposa hablando en lenguas, se subió al carro hablando en lenguas, se fue a su casa hablando en lenguas. Dice que como a las 6 horas dejó de hablar en lenguas. Y cuando dejó de hablar en lenguas le dijo, yo no podía parar. Y dijo, estoy convencido que esas eran lenguas del Espíritu, que salían, y dice que comenzó a comprender y a entender muchas cosas que son del Espíritu. Por eso yo opino y yo creo que Jesús siempre tiene la razón. Claro. Siempre tiene la razón. Por ejemplo, ahí en la Escritura tenemos a 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Cuánta? Toda. ¿Para qué es inspiración? Si fue inspiración de Dios la Escritura, fue para que nosotros fuésemos hacedores. Mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra, no los que les dé la gana. Pues haz lo que te dé la gana, vas a entrar al cielo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo fielmente que sin santidad nadie va a ver al Padre. ¿Por qué? Porque yo estoy negando una verdad de Dios. Si yo no quiero creer que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, yo no creo con el corazón, estoy usando mi raciocinio. Porque con el corazón se cree. Con el corazón, no dice que con la cabeza. Y uno tiene que aferrarse a quedarse en la perfecta voluntad de Dios. Agresivamente sí. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros algo que daña a la iglesia, el adversario. Usted no puede jugar con el adversario. Yo he visto cristianos atormentados por el diablo. ¿Y por qué atormentados por el diablo? Si ellos tienen la palabra, si ellos tienen el conocimiento, ¿por qué puede atormentarlos? Porque la madurez en el hombre interior se demanda. Resistir al diablo, dice la Escritura, y huirá de nosotros. Resistir no quiere decir déjalo que él venga y te pegue unas cachetadas y que haga contigo lo que él quiera contigo. No. Resistir es estar siempre firmes. Por eso es bien importante el crecimiento espiritual. Por eso es de vital importancia que este hombre crezca y sea fuerte. Y cualquier cosa, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Amén. El Espíritu Santo está para decirte, hey, Eduardo, párate. Hoy en esta tarde yo estaba meditando y de repente vino el Espíritu Santo y me dije, no,
Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y me preparé porque supuestamente no iba a estar en este programa. Pero fue el Espíritu Santo que trató conmigo. ¿Por qué? Porque esta es mi función, este es mi servicio, ese es mi servicio al reino de Dios, ¿no? Y es de sabios dejar que el Espíritu Santo nos guíe. En 2 de Timoteo dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Corregir. Piense lo que yo piense. Llega un momento que si yo sigo en comunión con el Espíritu Santo, la misma palabra me va a corregir. Ya. La misma palabra me va a decir: Eduardo, no porque tú no crees en eso, no hay problema. No, hasta que hay una corrección. ¿Por qué? Porque yo he visto que cuando existe la corrección y voluntariamente cedemos, suceden cosas extraordinarias. Amén. Pero cuando te rehusas a hacerlo, espérate un poquito y verás. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Pero hay una característica muy peculiar del papá aquí. Aquí está escrito, no lo escribí yo: al que ama y no hace caso, dilo tú. Lo corrige. Pau. Lo corrige. Y ahí no es el diablo. Ahí es Dios. Dios permisivo, donde deja eso, no, deja eso, no. Y eso nos pasa a todo aquel que no ha tenido madurez. Te aseguro que cuando uno ha pasado por una instrucción de Dios y tuvimos instrucción, disciplina de Dios, te habla Dios y así haces caso. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Ahora, nosotros nos vamos a comportar sabiamente o como niños. Amén. Tenemos que ser como niños. Tenemos que tener el comportamiento de un niño. Sí, en verdad sí. El niño simplemente dice sí. Sí. Pero cuando el Espíritu Santo está tratando con este espíritu, madura. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita a nivel global? Gente madura. La gente madura, nadie lo controla. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo te dice: eso está mal. Hemos experimentado aquí nosotros, yo y mi esposa, que han venido ministros y nos han dicho: esto no es para ustedes. Y en mi espíritu, a mí, y lo comparto con ella, esto no lo creo. Yo me quedo con lo que Dios ha tratado conmigo. Y gracias a eso nos hemos mantenido. Es que Dios es un Dios justo, pues, y todos tenemos Todos. la guianza del Espíritu Santo, y tiene que haber testimonio en nuestro espíritu. Aleluya. De lo que está sucediendo, o lo que, si alguien nos está diciendo algo, ¿no? Inclusive si un profeta viene y te está profetizando y te dice: así dice el Señor, y no hace clic en tu espíritu. No estoy diciendo que está reprobada la profecía, tal vez no sea para ese tiempo específicamente, pero uno tiene que aprender a tomar esas profecías y ponerlas. Si en ese momento no hace clic en mi espíritu, tengo que tomarla y ponerla en un lado y orar y esperar en Dios para el momento adecuado. Pero hay momentos en donde definitivamente hay ciertas palabras que no hacen clic inmediatamente en tu espíritu. Entonces es ahí en donde uno tiene que tener esa guianza, esa seguridad del Espíritu Santo, ¿no? Porque la función del profeta hoy en día es diferente a la función del profeta del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando un profeta hablaba, esa era la palabra de Dios y se cumplía, ¿no?
Entonces, hoy en este tiempo es diferente. Hoy confirma, un profeta trae confirmación a nuestro espíritu de no sé, X cosa, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, por eso es importante el desarrollar el probar los espíritus, ¿no? Si son de Dios. Fíjate qué punto tan importante. Si tú no tienes una comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo vas a probar los espíritus? Y esa es la realidad, tristemente, es la realidad de mucha persona que se dice ser creyente. O sea, se tiene el título de que somos cristianos creyentes, pero es solamente el título, pues no hay una vida que respalde el que realmente somos hijos de Dios y que somos guiados por Dios. Testimonios tristes para mí no son testimonios, son consecuencias de no haber obedecido a Dios. He conocido parejas que se han casado. El hermano va llegando a la iglesia, la hermana está orando por un galán y el joven guapo puesto y lo ve viendo a la iglesia 6 meses, 7 meses, 1 año, pues ya es de la congregación y él lleva el protocolo, ¿no? O sea, va con el pastor, le dice estoy interesado en esta dama, bla 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 bla. Se fijan en el comportamiento eclesiástico, pero no se fija la novia o el novio en la madurez que tenga espiritual. Y luego se casan. Y como no hay madurez espiritual, sí, salen problemas de una manera impresionante. Ahí está el ejemplo nuestro, ¿no? O sea, tienes que tener la convicción en tu espíritu de que el Espíritu Santo te hable en tu corazón y te diga, esta persona es, independientemente si tiene o no tiene la persona madurez, ¿no? Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, a eso me refiero, pues, a eso me refiero. No, porque no porque simplemente tenga o no tenga la madurez, no significa que la persona no sea para ti, ¿no? Sí, o sea, pero lo que estoy hablando aquí, que ambos dos, tanto la mujer como el hombre, no tienen madurez espiritual. Yo lo voy a platicar en el caso de nosotros. En el caso de nosotros, cuando nos casamos, yo sabía que tú no tenías un estilo de vida cristiano como para decir ella tiene madurez espiritual. Y por lo tanto yo esperé en Dios que Dios me dijese y me confirmase a mí que ella era mi esposa. Cuando Dios me dijo eso, yo sabía que venía con todo el paquete, ¿no? O sea, sabía que venía con una esposa que no tenía madurez espiritual. Entonces yo ahí fue cuando en mi entendimiento que en ese momento tuve, fue lo que te dije cuando nos íbamos a casar. ¿Qué fue lo que te dije cuando nos íbamos? Nunca te voy a amar más a ti que a Dios. Esa fue para mí una determinación antes de casarnos. Pero cuando el Espíritu Santo comenzó a tratar contigo, ¿sí? Para mí el Espíritu Santo me dijo, porque yo andaba llorando, andaba triste por situaciones que estábamos pasando, pero yo me quedé esperando que Jesús, que el Espíritu Santo me guiara. Y un día, clarito, oí la voz de Dios, me dijo, yo estoy tratando con ella. Y ahí fue donde tú tuviste un despertar y un crecimiento espiritual que hasta la fecha no ha parado, ni en ti ni en mí. 22 años casados y gracias a Dios, si no fuese por el Espíritu Santo, oh yeah, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es Dios. O sea, gracias a Dios, gracias
a la participación en nuestro matrimonio el Espíritu Santo, ella misma lo acaba de decir, no estuviéramos aquí. Sí, y es algo muy importante que tiene que haber el ceder, ¿no? Cada uno de nosotros, Dios nos dio un libre albedrío en donde nosotros tenemos que aprender a ceder a la palabra, ¿no? No tanto al uno con el otro, pues obviamente no el uno con el otro, pero es ceder a Dios y a su palabra, porque es ahí en donde uno promete a Dios serle fiel al cónyuge, pero le promete uno a Dios, no a la persona. Entonces ya va incluido en el paquete, ¿no? Pero uno le promete a Dios el serle fiel. Entonces es ahí en donde uno tiene que aprender a ceder, porque todos tenemos errores. Todos tenemos errores. Y hay cosas de mí que a él no le agradan, y hay cosas son cosas... Y hay cosas de él que a mí no me agradan. Ya. Entonces es ahí en donde uno tiene que aprender a ceder. Tomando lo bueno. Exacto. Entonces uno tiene que aprender a vivir y desarrollar esa vida ahora en el espíritu, a ceder, porque hay cosas en la palabra que decimos, qué difícil, ¿no? Es hacer esto. Es difícil en la carne. Por eso digo, tenemos que aprender a ceder en el espíritu. Amén. Porque en el espíritu es fácil y es ligero. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a ceder y a ser obedientes. Y él no lo puede hacer por mí y yo no lo puedo hacer por él. Aleluya. Por eso es bien importantísimo que cada uno de nosotros tengamos una actitud correcta con Dios. Amén. Señor, hágase en mí tu voluntad. Hoy mientras hablabas vino el cuadro que se vio cuando Jesús asistió a las bodas y con sus apóstoles, y alguien era cercano a María o a la familia de María, porque ya José no se vio ahí en esa boda. Y vemos la historia bíblica que el vino se acabó. Y asumimos que no estaba José, pero no menciona, ¿no? Pero no necesariamente es que no estaba ahí. El punto aquí es que María se mete en la situación que está pasando. Por eso yo asumo que había un parentesco ahí. Y lo que me impresiona, cómo María conocía a Jesús. Sabía qué tipo de poder manaba de él. Porque solamente fue y les dijo a los meseros o a los trabajadores, hagan lo que él dice. ¿Y qué hizo? Convirtió el agua en vino. Nada más. Tal vez alguien diga, ay, eso es muy simple. No. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos hace que tengamos convicción para hacer lo que Él dice. Amén. Porque de esa manera caminamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tenemos millones de personas cristianas que están viviendo bajo el nivel de vida que deben de vivir. ¿Por qué? Porque simplemente no hacen lo que Jesús dice. Dice la Biblia, es bienaventurado el que confía en Él. Y confiar en la palabra y quedarte en la palabra es quedarte con su confianza. Y luego ya no confías, sino tienes la confianza de Él. Ya operas en su confianza. Y caminas un estilo de vida. ¿Qué mata a la gente? La mortificación, la tensión, la falta de dinero, la desunión. Y vemos que eso se ve igual dentro de las familias que se dicen cristianas como la gente del mundo. Y me decía una persona el otro día, es que somos humanos, vivimos en la carne. Y le tuve que dar un estudio bíblico para decirle, hey, la palabra dice
que mientras el cuerpo externo se va desgastando, el hombre interior va creciendo. Amén. Pero no manda el hombre exterior, el hombre interior es el que manda. Cuando nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que el Espíritu Santo nos va a guiar cada momento. Si me está viendo alguien y dice, yo quisiera ser guiado por el Espíritu Santo, te invito a que leas Hechos capítulo 2, donde descendió por primera vez el Espíritu Santo. Y Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Solamente en privado dile, yo quiero el bautismo de tu Santo Espíritu. Y Jesús, yo he visto a personas que viendo la televisión, en un programa, oyendo un programa de radio, que estaban solos caminando y de repente dice que comenzaron a balbucear. Si eso pasa en ti, dale libertad a ese balbuceo. ¿Por qué? Porque es de evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y vas a darte cuenta que muchas cosas van a cambiar en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora eres guiado por el Espíritu Santo. Inclusive, el que se une al Señor, dice la palabra, un espíritu es con Él. ¿Sí? Y quien no es guiado por el Espíritu, no es hijo de Dios. Así que te invitamos a que seas guiado por el Espíritu Santo. Y si en tu organización donde tú estás, o iglesia donde tú estás, no creen en eso, estás en un lugar que tienes que huir de ahí. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a nosotros a que nos privaran de lo que nos corresponde como herencia. Si quieres darte cuenta de eso, lee de Romanos a Judas y te vas a dar cuenta que lo sobrenatural comienza a operar cuando sabes quién eres, cuánto vales y lo que puedes hacer en Cristo. Porque todo Dios nos lo dio por gracia somos salvos. Amén. Amén. Vamos a celebrar la Santa Cena. Ya Amén. es hora. Les invitamos a que ya tengan ahí preparado su jugo de uva, su pan. Y vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 23. Pero antes siempre oramos, así que vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el honor, el privilegio de estar en tu presencia. Gracias. En el nombre de Jesús creemos fielmente, Señor, que ni una tilde ni una jota va a dejar de existir en cada vida de nosotros. Que se va a cumplir tu palabra. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Por eso hoy venimos unánimes pidiéndote perdón. Sí, sí. Perdónanos, Señor, porque hemos ofendido. Señor, perdónanos, Señor, por poner palabras en tu boca. Perdónanos, Señor, por creer que somos superiores a otros. Sí, sí. En el nombre de Jesús. Sé que estás haciendo cosas extraordinarias, Padre. Pero sé que necesitamos, los que hemos dado ese paso de fe, estar en común unión contigo. Sé que no somos pecadores porque nos trasladaste de esa naturaleza a una naturaleza nueva, para que vivamos en comunión contigo. Señor, de usted proviene, Señor, toda buena dádiva, toda revelación, todo entendimiento sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús oro para que nos des espíritu de sabiduría. Danos espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Nos rehusamos a otro conocimiento, por más sutil que sea.
no queremos en el nombre de Jesús ningún tipo de conocimiento que no tenga fundamento genuino de tu palabra. No queremos ilusionismo, no queremos espejismos. Queremos lo genuino, lo íntegro. Gracias, hermoso Espíritu Santo, por tu manifestación, por tu presencia. Nada hay más hermoso que su presencia. Gracias por tu sangre, Señor, que nos limpia de toda mala conciencia. Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 11:23. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Padre, gracias por este pan. Hoy venimos unánimes, comiendo de él por mandato de usted. Sí, Señor. En obediencia, Señor, venimos alegremente a decirte gracias por hacernos partícipes del pan de vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Puedes comerlo. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Señor, en tu nombre tomamos la copa del nuevo pacto. Esta copa, Señor, que representa, oh Dios, el contenido de tu sangre. Sí, Señor. El contenido de tu redención total para nuestras vidas espirituales, para que nosotros pudiésemos hoy depender totalmente de ti. En tu nombre la tomamos, en el nombre de Jesús. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Amén. Aleluya. Pues gracias por sintonizarnos y por celebrar junto con nosotros la Santa Cena. Para nosotros siempre es un gozo y una alegría el poder celebrarlo junto con usted. Les recordamos que cada día martes en punto de las 6 de la tarde lo celebramos. Y de esa manera usted puede compartirlo con aquellas personas que usted conoce. Gracias le damos a Dios primeramente por ustedes. Dice la palabra que velad por vuestra salvación. Amén. Porque sé que es algo impresionantemente maravillosa la vida nueva en Cristo. Y usted es responsable de velar por ella. Siga adelante, confiado en la palabra, y va a ver cómo el Espíritu Santo va a obrar y va a transformar todas las cosas en su vida. Les amamos. Bendiciones. Gloria a Dios. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.